Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Bienvenidos a todos a esta transmisión, bienvenidos a todas las personas que se conectan hoy como el Día del Señor, y venimos juntos a hacer la iglesia. Venimos juntos desde casa a hacer nuestra iglesia. Hemos venido en una serie bien interesante. Primero nos pasó el Señor por el hogar, dulce hogar, pero ahora nos está llevando a esta que es mi tierra, pero también es tu tierra. Y yo quiero seguir hablándoles y contándoles un poco acerca de esto que el Señor ha venido inquietando. Hace 8 días hablamos, como dicen las series en televisión ahora, en el capítulo anterior, estuvimos hablando acerca de cultura. Estuvimos hablando de lo que ha significado para nosotros esta siembra en estos 3 años, ¿sí? Y donde hemos aprendido a empezar a intentar hacer un cultivo correcto, ¿sí? De un culto correcto. Y por ahí quiero empezar a introducirlo a usted en esta palabra. Para eso quiero que primero vayamos a Romanos 15, versículo 5. ¿Sí? Ustedes lo van a tener ahí en pantalla. Yo voy a irlo leyendo aquí en la palabra de Dios. Dice Romanos 15, 5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia. Óigalo bien. Recuerden que la palabra tiene un contexto general de todo lo que en la exposición de la palabra yo puedo contarle, pero también tiene una revelación particular en lo que usted internamente está empezando a vivir. Y creo que esta palabra es para muchas personas. Dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia, recuerde quién infunde el aliento y la perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Y yo te quiero invitar hoy a algo que nuestra cultura dice, y es que hagamos una revolución de la armonía. Usted me va a decir, pastor, usted se enloqueció, ¿cómo así que una revolución de la armonía? Pues resulta que tener armonía no es fácil. Quienes son músicos y nos están viendo saben que lograr la armonía muchas veces no es fácil. Sobre todo, lograr la armonía solo, usted ahí pelea consigo mismo y usted al final se la encuentra. Pero la armonía se trata de otros. La armonía se trata de cómo seguimos cada uno al lado manteniendo esa armonía. Y hacerlo por estas temporadas no es fácil cuando estás encerrado, como yo lo he llamado, con el paquete completo en casa y tienes que mantener la armonía. No es fácil. Y el estado de armonía que Dios nos promete viene precedido de aliento y perseverancia. O sea que la armonía necesita que como hijos de Dios clamemos a Dios por ese aliento y por perseverar para mantener en armonía. Y en Tierra Nueva, dentro de nuestra cultura, dentro de lo que hemos cultivado, ¿sí? Creemos que procuramos la armonía, no murmuramos. La murmuración es una de las peores siembras que nosotros podemos hacer en nuestra vida, ¿sí? En nuestra mente, en nuestro corazón. Y evidentemente la murmuración daña, ¿sí? La armonía, es un punto clave ahí. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde sacamos todo esto? Yo quiero devolverme un poco ahí a la introducción de hace 8 días con respecto a lo que significa cultura. Y la cultura es el cultivo, ¿sí? De un culto correcto. Esa fue como nuestra definición básica de esa cultura. Obviamente en la definición general, una cultura es una suma, ¿sí? De muchos hábitos, estilos que generan al final un estilo de vida de una comunidad. ¿Listo? Pero me llamó mucho la atención estudiando sobre este tema de cultura y me encantó recordarlo desde este punto de vista, desde la agricultura. Y yo dije, wow, qué detalle, no lo había visto desde ese punto de vista. También hay piscicultura y hay muchas otras, ¿sí? Pero eso lo que demuestra es que alrededor de el cultivo, siempre a través de las generaciones se ha generado cultura. Y qué bien que hoy nosotros en toda esta situación estamos reivindicando nuestra agricultura colombiana, porque qué bendición cada agricultor que hoy trabaja la tierra y por él podemos nosotros estar en medio de una pandemia con alimentos en casa, ¿sí? Estas cosas reivindican muchas profesiones, muchos sectores que de una u otra manera a veces no se tienen en acuerdo. Sin embargo, para no entrar en otro tema, me llamó mucho la atención esto de que a través del cultivo se genera esa cultura.
Y yo quiero explicarle muy bien ese concepto. Voy a estar en esta serie martillando mucho. El pastor Esteban siempre me enseñaba, esta semana nos reitera, decía, cuando el pastor repite mucho, es un buen pastor. Bueno, yo no sé si sea bueno, pero sí creo que hay que insistir algunos temas para que los miremos de otra perspectiva, ¿sí? Entonces, este tema de la agricultura, cuando usted se para en el campo, usted ve cómo, ¿sí? El campo va generando esa cultura. ¿Sí? El plantar, de hecho nuestros antepasados fueron generando una cultura a partir de ese campo. Cuando no había medicinas, cuando no había laboratorios, cuando no había esto, ¿cómo las personas se sanaban? Pues sencillamente a través del campo, de lo que tenía la naturaleza, iban identificando qué cosas eran mejores o no mejores. Y me encantó un ejemplo que encontró en esto, porque hablaba cómo los antepasados fueron encontrando que el frijol, ¿sí? Con la mezcla del arroz, con razón, yo tuve revelación ahí porque frijol sin arroz, eso no combina, ¿sí? El frijol con arrocito genera una mejor proteína. Y yo decía, wow. Y no tenían en ese momento nutricionistas, no tenían nada de esto. Pero vemos cómo el cultivo dentro de la cultura, de la generación de cultura, es muy importante. Y el ser humano ha estado implícito en la cultura desde que Dios lo creó. Porque de hecho el Señor en Génesis le dice a Adán, le dice, vaya, ¿sí? Y cultive el campo. Y me encantaba una pregunta que se la hago también y confrontarte. ¿Qué hubiese pasado si el pecado no hubiese llegado? ¿Estaríamos todos en el Edén, desnudos y solo ahí acostados? No, eso no era el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre avanzara. O sea, la cultura se genera por lo que Dios ya ha hecho. Lo que pasa es que se iba a hacer de otra manera, porque se iba a cultivar lo correcto. Se iba a cultivar santidad, se iba a cultivar otra forma. Pero el hombre en su naturaleza, esa cultura lo lleva a crecer. Pero entonces el Señor me llevaba en esa reflexión, en esa introducción de entender la cultura desde el cultivo, desde cómo desde allí el ser humano en diferentes regiones va creando esa cultura. Le pongo un ejemplo, yo que soy del bello Puerto del Mar, ¿sí? En el bello Puerto del Mar, las personas, usted a veces ve en la tarde y las ve descansando. Entonces usted podría llegar a pensar, voy a decírselo de otra manera, usted podría llegar a murmurar, ¿sí? Que esas personas son desocupadas, que no trabajan. Pero resulta que cuando usted está durmiendo, estas personas están a la mar, tirando las redes, sacando los peces que lo alimentan a usted. ¿Sí me entiende para dónde voy con esto de la murmuración? ¿Para dónde voy con esto de poder entender dónde estamos, nuestra cultura? ¿Sí? Entonces, el Señor me llevaba a algo reiterativo que nos ha venido diciendo y es a Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual. Y yo le quiero contar la diferencia. Yo sé que a muchos les han dicho, y creo que muchos ya están hasta aquí, de que les digan, hay que reinventarse, hay que reinventarse. Yo le voy a proponer otra cosa hoy. Le voy a proponer lo que dice la palabra. No se amolde al mundo actual. ¿Qué es amoldarse? Yo no sé si a usted le pasó, en Colombia pasa mucho, si usted me está viendo desde el exterior puede que no entienda este ejemplo, se lo quiero graficar de la mejor manera y creo que me van a ayudar con unas imágenes, ¿sí? Pero en Colombia hay cosas que se usan para algo más. Por ejemplo, ¿sí? Ojo, si usted está entre estos, es población de riesgo. Ojo, escúchemelo bien, ¿sí? Yo no sé si usted en su casa usó la nevera para secar ropa. Si usted que se está riendo ahí, usted la puso detrás. Pero resulta, ¿eso es qué? Eso es adaptarnos o amoldarnos, ¿sí? Eso es algo así como eso. Y la palabra está diciendo, no se amolden. Entonces yo le decía al Señor, Señor, pero entonces ¿cómo nos adaptamos a esta nueva cultura? Y resulta que el Señor nos está diciendo, no se amolden, no se tienen que adaptar. Sencillamente comprendan el cultivo, generen lo correcto y sigan a la otra parte que es, sean transformados. ¿Qué es amoldar para que usted me lo siga entendiendo? ¿Y por qué ponía el ejemplo de la nevera? Porque a mí, yo recuerdo que estaba muy joven y estaba en la banda marcial de mi colegio. Y yo con tal de estar en la banda marcial de mi colegio, yo me ponía el uniforme, eso me asaba, me acuerdo que era un penacho de metal grande y el uniforme de eso, una lana, y eso, pero yo era feliz, ¿sí? Y recuerdo que la primera vez que me llamaron los zapatos eran prestados porque tenían que ser los mismos zapatos de todos. Y los zapatos no me entraban. Y entonces la cultura de mis viejos me dijo, en la nevera hay un truco para ampliar los zapatos. Si usted se está riendo, es población de riesgo. Ojo. Si usted lo hizo, usted me está entendiendo que es amoldar.
Pero las señoras lo saben también muy bien. Yo vi por ahí ejemplos y estuve consultando acerca de esa práctica, ¿sí? Y cuando hay un truco para meterlos a la nevera, entonces los zapatos, ¿qué hacen? Se amplían, se empiezan a moldar. O como la foto que creo nos pasaron ahí, con un secadorcito y entonces usted amolda el zapato. Eso es amoldarse, ¿sí? Y muchas veces en la cultura nosotros nos hemos amoldado, pero la palabra de Dios nos está diciendo no se amolden, ¿sí? Sino sean transformados. O sea, Dios no quiere que nosotros esta nueva etapa de vida la metamos a los trancazos porque nos tocó. Mire, el que se amolda le toca. Al que se amolda es conformismo. El que se amolda sencillamente es a la fuerza, como los zapatos en la nevera. Y Dios no nos está llamando a moldarnos, nos está llamando a transformarnos. Por eso un hijo de Dios tiene que buscar su presencia, anhelar el cultivo de su presencia para poder obtener las respuestas. Y me encantó lo que un hombre me decía esta semana, me decía, vea pastor, ya he intentado tanto que voy a descansar, me voy a ocupar de lo de Dios y ahorita miro qué hago. Y yo, eso es carácter, eso es entender dónde está cada cosa, eso es transformación. Y la armonía, la revolución de la armonía solo viene producto de transformación en nuestros corazones. Amoldarse es intentar pegarnos a un propósito prestado. Eso es amoldarse. Transformarse es entender mi propósito hacia adelante con los cambios que Dios me está proponiendo, ¿sí? Y entender que soy un hijo de Dios, entender mi destino, entender que no importa lo que esté pasando ahora, no importa si yo estoy en cero, en menos, no sé cuánto, no importa. Si voy con Dios, todo lo tengo. Si estoy con Él, Él me va a mostrar el camino. Y yo bendigo a todos los empresarios que están haciendo esfuerzo, pero especialmente oro cada día por ustedes, para que sean levantados en transformación, ¿sí? No en amoldarnos, no en acomodarnos a como el río va a llevar. No, no, no. Nosotros somos hijos de Dios, los hijos de Dios nos transformamos. Y dice la palabra, sean transformados mediante la renovación de su mente. La transformación comienza aquí, para que pueda bajar un día aquí y pueda hacerse como Dios necesita que la hagamos, ¿sí? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Te amoldas o te transformas? Es parte de esta revolución que estamos teniendo. Y dentro de la cultura de nuestra iglesia queremos proponerte la revolución de la armonía. Y es de que no murmuremos. Y yo te voy a llevar por una ilustración que hay en la palabra de Dios, ahí en el libro de Éxodo. En algunas partes voy a mencionar el versículo, en la otra tú me vas a seguir y lo vas a tomar nota ahí. Es bueno siempre tomar nota cuando uno escucha la palabra porque algunos particularmente, la mejor memoria que tenemos es la del lápiz cuando se repasa. Te lo recomiendo, es una buena práctica. Si no me sigues ahí en la palabra de Dios o aquí en los versículos que vayamos a colocar. Esta es una ilustración bien interesante porque habla del maná y las codornices. Se está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? En una de sus etapas. Después, recuerdan que hace 8 días hablamos de que el Señor envió a Moisés a sacarlo del faraón para que fuera a hacerle culto. Y resulta que miren después más adelante, capítulo 16, voy al versículo 2 al 3, lo que el pueblo le pasó. El Señor lo sacó a ir a hacer culto. Voy a ponérselo en términos de hoy. El Señor estábamos ahí, nos pasa el coronavirus y nos dice, después del coronavirus ustedes deben ser transformados, no amoldados, ¿sí? Deben ser transformados. Y en esa transformación es como si nosotros hiciéramos lo que hizo este pueblo. Yo le voy a proponer hoy que usted no haga lo que hizo este pueblo, sino que pueda entender a su Dios en la advertencia que a través de su pueblo nos deja en la palabra de Dios. Éxodo 16, 2, 3 dice, allí en el desierto, toda la comunidad murmuró. ¿Contra quién? Moisés y Aarón. En la murmuración siempre hay un contra algo. Y muchos de esos contra algo son producto de la orfandad. Porque usted siempre, la murmuración le soluciona a quién echarle la culpa. Esa es una de las características del que murmura. El que murmura siempre encuentra un responsable menos él. Eso es lo que el pueblo estaba haciendo. Dice, contra Moisés y Aarón, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Usted lo lee y usted empieza a ver cómo la tendencia del ser humano, cómo el cultivo que nos colocaron a nosotros, los temperamentos, las tendencias pecaminosas, nos llevan sencillamente a quejarnos. La murmuración, ¿sí?
apaga el contentamiento, la murmuración levanta la queja, ¿sí? Y en esta etapa de cifras, de números, de muerte, de todo lo que está sucediendo, es importante identificar entre murmuración y verdad. Porque si no, no voy a poder transformarme. Murmurar es más que un chisme. Mire, créame, yo hoy quiero decirle, especialmente a la iglesia, a los que me han oído predicar de esto, hemos hablado mucho de esto, ¿sí? Pero es porque, ¿y por qué el Señor no lo repite? Porque necesita que seamos transformados. Porque hay cosas que ya no pueden seguir murmurando en nuestro corazón. ¿Y por qué le digo que esto es más que un chisme? Porque el problema de la murmuración no es solo que usted lo haga con alguien. El problema de la murmuración es que es un veneno que cuando usted lo suelta se contamina usted. El problema de la murmuración es que muchas mentes hoy están murmurando. Seguimos murmurando. ¿Con qué? Con el temor, con lo que va a pasar, con si me van a echar, con si voy a poder pagar el arriendo, con si la alimentación, con si esto, con si lo... Pero la murmuración apaga la voz de Dios. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Levantar la voz de Dios para que se apague la murmuración, porque su tendencia va a ser hacia allá. El pueblo de Israel estaba haciendo esto. La murmuración da por hecho las cosas. Dice, no, eso es así. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pongo el ejemplo de las relaciones de pareja, ¿sí? Enojados. En otro lugar, ¿no? Los que están viendo esta transmisión, ninguno pelea más de 60 minutos, ¿cierto? O sea, ninguno se queda, amanece enojado ni nada. En otros lugares, ¿cierto? Y de pronto, usted vuelve a hablar con su esposa y dijo, ¿pero qué te pasa? No, es que tú estás pensando esto. Y yo dije, no, yo no te dije eso por eso. ¿Por qué? Porque mi mente empieza a murmurar. Y da por hecho que tú estás pensando algo que no es. Y recuerde, el ocultismo es pecado. Deje la adivinación. No adivine, pregunte. ¿Tú lo que me quieres decir es esto? O sea, ¿tú me estás diciendo esto con esta intención? No, 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 jamás. Lo que pasa es que pues yo hablo así, ¿sí? Hay que apagar la murmuración. Y la murmuración asume. La murmuración juzga la intención del otro. Ah, tú lo que querías era... Ah, cierto, tú pasaste y no me miraste por eso, ¿cierto? No, no, ¿por qué se fue de la iglesia el hermano? No, porque ya no lo saludan a uno. ¿Cuándo? Todos estaban ocupados corriendo. No fue que no te saludaran, es que estaban ocupados, ¿sí? Y tú podías tocar la puerta y decir, hola, ¿cómo estás? Pero la murmuración coge y nos apaga. ¿Y sabe qué hace la murmuración? Se convierte en una fortaleza mental. Esto era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Había perdido la armonía y se volvió una fortaleza mental. Y el pueblo decía, no, nosotros nos vamos a morir de hambre, estábamos mejor aguantando hambre allá que aguantando hambre acá. Por lo menos allá sabíamos que íbamos a aguantar hambre, ahora no sabemos. Hey, si tú abres tu nevera y tienes un pan y un agua, dale gloria a Dios. Si tú volteas y tu empresa aún está, dale gloria a Dios. Y si tú estás perdiendo algo es porque tienes. Y si tú tienes una salud, pues la tienes. Y si tú estás enfrentando una enfermedad es porque estás vivo. Dale gloria a Dios. Y empieza a transformarte para enfrentar lo que viene. Empieza a transportarte para enfrentarlo como lo hemos aprendido en este tiempo, con responsabilidad, pero con esperanza. Con esperanza de que Dios va a tener al tanto de todo. Éxodo 16, 6, 7 dice, Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. ¿Quién? El Señor. Aquí Moisés y Aarón, usted va a leer ahí el contexto bíblico completo, hay otros sucesos ahí muy importantes que darían para quedarnos acá toda la tarde, pero quiero hacer énfasis básicamente en estos acerca de la murmuración, porque la murmuración es el peor enemigo de la armonía, ¿sí? Y la murmuración no solo se da cuando yo hablo con otro de alguien, la murmuración se da cuando yo presto mi mente para que lo que me dice Satanás se vuelva murmuración. Y usted termina murmurando ¿con quién? Con el diablo. ¿Por qué? Por no declararle a él la verdad. Cuando usted tiene la palabra de Dios y viene un pensamiento, viene una murmuración, viene un dardo del enemigo, usted sencillamente le va a decir, no, eso no es verdad. Yo llevo 20 años de casado, mi esposo me ama, ¿sí? Mi esposo está acá con mis hijos. Ahora, ¿hay cosas que ajustar y que corregir? Claro, pero la verdad es otra. Estamos juntos en casa. Entonces, ¿por qué nos vamos a enredar? Amén. Dice, porque sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. O sea, Moisés y Aarón ya estaban pasando una etapa donde estaban fuertes con el pueblo. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Y yo creo esto. Mañana en la mañana muchos van a ver la gloria del Señor. Dice, ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Óigame bien, si usted devuelve el contexto, ¿contra quién estaba murmurando el pueblo? Contra Moisés y Aarón. ¿Sí?
Y Moisés y Aarón le dicen, oiga, usted estaba murmurando no contra nosotros, sino contra quién, contra él. Cuando usted murmura de una autoridad, cuando usted murmura de quienes están a cargo, usted se está perdiendo la oportunidad de lo que Pablo en las cartas nos exhorta y nos invita. Oren por sus autoridades, porque aún las insoportables han sido dispuestas por Dios. Por más insoportable que le parezca, no murmure. Porque esa murmuración al final, el único que la va a afectar es a usted. Y entonces eso va a aumentar y va a perder la armonía. Y Dios quiere que este cultivo correcto sea el cultivo de una armonía, ¿sí?, que rechaza la murmuración, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando, porque dice, nosotros no somos nadie. Cuando usted murmura contra su pastor, cuando usted murmura contra una autoridad, con otra persona que puede estar en otro rango, usted no está murmurando contra él, está murmurando contra Dios, porque todas las autoridades son impuestas por Dios, dispuestas por Dios. Entonces, no se enrede ahí. Hijos, es tu padre, hay que honrarlo. Padre, es tu hijo, no hay que exasperarlo, ¿sí? Entonces no murmuremos. Y esta murmuración hoy la estamos solucionando desde la casa. Me encanta que no están todos acá en el templo en este momento, porque les estoy pidiendo que lo hagan donde se debe hacer. Porque si usted lo hace desde allá, cuando llegue acá, usted no sabe lo que se va a multiplicar en armonía. Y usted va a decir, pues sí, estoy casi quebrado, pero la verdad siento una paz, pastor. Y en la casa estamos súper bien, porque Satanás con el dinero, con todo lo que se está perdiendo, con lo que no se pudo hacer, con lo que se descuadró, va a venir a poner división. Y ahí es donde se tiene que apagar la murmuración del diablo, ¿sí? Porque Dios lo va a sacar. Y Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Me adelanto ahí al versículo 11 y 12. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Ay, Dios mío. Vea, si la murmuración llega, la oración llega. Entonces, en vez de murmurar, ore. En vez de quejarse, ore. En vez de preocuparse, ore. Porque si preocuparse solucionara, pues a preocuparnos todo. Pero hasta ahora no soluciona. Y escuché a alguien en estos días diciendo que la oración no solucionaba nada. Y yo le decía, ay, papito, usted supiera lo que es una vida sin oración y una vida con oración, ¿sí? La oración no le tuerce el brazo a Dios. Ay, pero la oración sí me llena el corazón. La oración sí me cambia la perspectiva de la mente. La oración sí me cambia lo que yo estoy pensando acerca de mí, de otros y especialmente de mi Dios. Y ahí es donde yo me concentro a apagar los dardos del maligno, a apagar la murmuración y derribo esas fortalezas mentales que por mi herencia, que por mi cultivo, me heredaron y me enseñaron a hacer en casa. Y empiezo a vivir una cultura que ya ha existido desde el siempre, que es la cultura del reino, que no es ajena a la demás cultura. Porque por eso nosotros vivimos cada uno en entornos diferentes. Cuando usted cambia de país, cambia de nación, usted se va a encontrar a una cultura diferente. Y hay cosas que no van en contra de su cultura. Pero hay cosas sencillamente que usted con esta cultura va a transformar en la otra, ¿sí? Y si no, pregúnteselo a un misionero cuando tiene que enfrentarse a evangelizar en otras culturas. Por eso lo decíamos también hace 8 días. No hay una cultura cristiana para obligar a todo el mundo. Hay una doctrina cristiana para permear las otras culturas y transformarlas en su identidad a la manera de Cristo. Amén. Porque Jesús no obligaba a nadie. Jesús invitaba siempre con amor. Dice, versículo 11, el Señor habló con Moisés, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. El Señor estaba un poco disgustado ahí. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, y Él afirma y lo sella. Usted puede murmurar, usted y yo podemos murmurar, pero Dios no cambia, ¿sí? Las consecuencias de nuestra murmuración pueden hacernos daño, pero Dios no cambia. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Y aquí le está diciendo a un pueblo murmurador que lo va a bendecir, que no importa lo que estaban diciendo, los va a bendecir porque Él es un Dios de palabra. Y si usted tiene una promesa, créala. Pero no saque su promesa del contexto. Y yo quiero hablarle a la iglesia especialmente de este tema, porque la muerte no es un enemigo de los hijos de Dios. La muerte está vencida. Y si usted le vendieron una vida en este lugar, lo engañaron, porque esa no es nuestra vida. Nuestro manual dice que aquí estamos de paso y que tenemos que prepararnos y disfrutar de lo que hacemos aquí, porque mientras estemos aquí es porque debemos estar aquí.
pero que lo que sigue es mejor. O sea que los hijos de Dios tenemos que clamar por la vida, tenemos que clamar por permanecer, pero tenemos que clamar porque la voluntad de Dios se haga sobre nuestras vidas. El resto es murmuración. Yo no te puedo prometer que no te vas a enfermar porque las consecuencias de nuestro cultivo han sido incorrectas. Y nos puede pasar. A mí me llaman las personas y dicen, pastor, tengo los síntomas, me van a hacer los exámenes. Bueno, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Dios te bendiga, vamos a orar, vamos a creer que Dios está al control de todo esto, pero tú también te vas a cuidar, te vas a alimentar bien, vas a aislarte, vas a hacer lo que las autoridades te están pidiendo y vamos a pedirle a Dios que nos revele su voluntad y aprovechemos este tiempo. Ah, pastores, me ahogo, duele. Vale, vamos a orar por eso. Y el Señor empieza a traer paz. Puede traer paz. A veces puede mantenerse el dolor, puede mantenerse los síntomas, hacen parte del proceso. Pero al final cuando me llaman a las 8, pastor, estoy preocupado. ¿Por qué? Pues porque él salió negativo, ahora no sé qué tengo. Entonces, ¿sí me entienden? Dios está al control. Y esto no cambia lo que Dios es. Esto no cambia nuestro destino. ¿Por qué? Porque el que es transformado entiende su destino, entiende su propósito. El que es amoldado, ¿sí? Está viviendo el propósito de otros. Apegado y aferrado a cosas que no son. Y me encanta, lo decía en la oración del principio, lo que esta mujer me decía ayer. Pastor, yo quería una segunda oportunidad para mi mamá. Y después de esto, ver a mi esposo que me apoyó, ver a mi hermana, ver los médicos, todo lo que pasó para intentar hacerlo, el Señor me recordó al oído y me recordó que ella está en esa segunda oportunidad y que está mejor de lo que podría estar acá. Y que va a estar mejor de lo que yo un día quería para ella. Pero eso viene solo de la transformación. ¿Y eso qué va a dar? Eso me va a dar armonía. Pues yo dejo responsabilizar a otros y entiendo la soberanía de Dios sobre todo este tiempo. Y entiendo la soberanía de Dios sobre los cambios que vienen en mi vida. Y aquí hay una particularidad en esa parte de Éxodo 11. Y es que Dios prueba en la bendición. Hay momentos donde lo tenemos todo, pero usted sigue murmurando. Hay momentos donde no nos falta nada, pero usted sigue preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pasar una prueba en bendición? Si podemos dejar de murmurar, apagar los dardos del maligno, como dice la palabra en Efesios, y creerle a nuestro Dios la verdad. Y declararle a esas fortalezas, a ese enemigo, que el Dios que prometió esto lo va a cumplir a pesar de mi imperfección y mi debilidad. Porque para eso Jesucristo lo hizo en la cruz. Él es omnisciente, Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe lo que tú estás murmurando y Él sabe lo que tú estás orando. Satanás no puede escuchar lo que piensas, solo puede mandarte dardos. Pero Dios sí conoce lo que piensas y Él conoce tus temores. Y al final a este pueblo puede molestarle, pero le cumple. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Y como es su pueblo, lo ama. Éxodo 16, 32, 33 dice, esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto. Wow, hay tantas enseñanzas en esta palabra que aquí realmente podemos hablar. Pero yo las quiero enfocar en lo que Dios nos está hablando hoy. En una revolución, en un cultivo correcto para nuestra familia, para nuestros hijos. El amor. Dios, el Señor Jesús decía, este es un camino diferente, el amor. Pero la falta de armonía, la falta de amor dentro de la armonía, ¿sí?, nos desfigura, nos hace perder. Dice ahí la palabra, para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto. ¿Qué estás cultivando tú en transformación para que cuando tus hijos miren, ¿sí?, digan, ese Dios que le cumplió a mi padre, me va a cumplir a mí? Porque tenemos una cultura sembrada en totalitarismo, relativismo moral y cuántas otras más cosas, ¿sí? Y resulta que Jesús nos está proponiendo hoy que revolucionemos esto de otra manera. Dice ahí, para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. El Dios que te sacó atrás, te sacará ahora. El Dios que lo hizo antes, lo hará ahora. Pero si tú dejas de ver lo que Dios hizo antes, no vas a poder ver lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer después. ¿Por qué? Porque la murmuración, las voces,
van a acallar lo que Dios ya te dijo que iba a pasar. Pastor, pero es que todo se trastornó para nosotros. Para Dios nada está trastornado. Yo cada que saco las enseñanzas con las mismas personas, no son solo mías, con las mismas personas, y terminamos concluyendo que hay una oportunidad. Sonará cliché, pero la Biblia lo está mencionando. ¿Por qué? Porque cuando volteamos decimos, como lo hizo con ellos, lo está haciendo conmigo. Puede que lo haga en formas diferentes. Puede que estés volviendo a empezar, pero lo está haciendo de una manera diferente. Dice, luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija con ella, con unos 2 litros de maná, colócala después en la presencia del Señor, al fin de conservarla para las generaciones futuras. Dios estaba marcando que el cultivo correcto de nuestras vidas era en su presencia. Y si tú aún no has podido entender, después de este mes y medio hablándote de este tema, de que es en su presencia donde vas a encontrar la armonía que Él te propone, yo te invito a que lo hagas hoy. A que ya no voltees más. Sigue trabajando con esmero, con esfuerzo. Sigue responsable con tu trabajo. Sigue ahí firme en lo que te están pidiendo. Pastor, no me están pagando. Sigue firme como un hijo de Dios. Hazlo todo para el Señor. Y el Señor colocará su recompensa. Porque en su presencia recuerdo las promesas. La palabra tiene muchos símbolos en ella. Y lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era dejando símbolos. No para adorarlos, recuérdelo bien. La cruz de nosotros no es un recuerdo de adoración. No es un recuerdo para que usted ponga a adorar la cruz. Es un recuerdo para que en memoria usted sepa qué hizo su Redentor por usted en la cruz. Todos los símbolos que hay atrás con usted, hay fotos que usted tiene en su casa, hay cuadros, hay cosas que usted, como usted dice, Dios fue fiel. Y si Dios fue fiel para llevarlo a viajar antes, Dios es fiel hasta que usted esté en su casa ahora. Y si Dios ha sido fiel para multiplicar sus finanzas y llevarlo a ser un empresario súper exitoso, es el mismo Dios que va a ser fiel hoy cuando su cuenta está en cero. Si usted logra entender esto, su mente, su corazón, su vida serán transformadas para entender la voluntad de Dios y sencillamente usted va a dar un giro, va a poner el pie y con la misma creatividad, el mismo profesionalismo, la misma responsabilidad, va a volver a levantarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere usar a usted, no a otro. Amén. Dice, nuestro culto y nuestro cultivo trascienden generación tras generación. Lo que usted siembre, lo van a ver sus hijos. Y quiero concluir y terminar donde empezamos, ¿sí? Después de esta ilustración acerca del pueblo de Israel en la misma palabra de Dios, de cómo la murmuración no cambia la fidelidad de Dios. Y cómo si nosotros logramos enfocarla correctamente, vamos a colocarla al servicio de la armonía en nuestra vida. Romanos 15 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Y es una palabra para que las casas, los hogares entiendan que ese es un tiempo de revolucionar nuestras casas con armonía, con la armonía que viene del cielo. No lo entendemos, hay situaciones. Yo no estoy diciendo que la armonía es un estado perfecto de paz, no. Es que la defendemos, es que cuando viene el enemigo, cuando viene el problema, en una circunstancia, sí, lo recibimos y tenemos una situación difícil, pero defendemos esa armonía porque es Dios quien la da. Dice la definición que armonía es el equilibrio, la proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un todo, de una comunidad, de un conjunto. Es una relación de paz, de concordia, de entendimiento. Miren lo que es esto, de entendimiento entre 2 o más personas. Entendimiento entre 2 o más personas en esta etapa quiere decir que aunque no pensemos lo mismo, nos entendemos. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, lo que yo estoy diciendo es que la armonía propende porque así yo no piense lo mismo que tú no pienses lo mismo que yo. Nos vamos a poner de acuerdo incluso en que no estamos de acuerdo. Pero vamos a mantener la armonía. No la hipocresía, la armonía. Recuerde, la armonía se mantiene no murmurando, se mantiene orando, se mantiene preguntándole al Señor. La palabra nos deja ver a través de la armonía. En Romanos 12:16 también dice el apóstol Pablo, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. La arrogancia me lleva a murmurar. Los apellidos de la murmuración, ya le he dicho varios, uno de ellos es la arrogancia, el orgullo, la falta de humildad. No se crean los únicos que saben, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:8-9. En fin,
Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Este es tiempo de estar con los que se afligen, con los que están perdiendo un ser querido y con los que están levantándose. Porque curiosamente tenemos empresarios a punto de la quiebra y tenemos empresarios que estaban en cero y hoy están bendecidos. O sea que esto no es contra alguien. Es una situación particular que cada uno debe enfrentar en su proceso, pero la armonía va a ser necesaria para que usted pueda avanzar. Dice, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y los que creen esto van a estar convencidos de lo que el apóstol Pablo ahí en Romanos 15 nos está dando. Quiero cerrar con esta esperanza que el Señor nos da, porque la armonía hace parte del equipamiento de esta nueva cultura, de esta cultura que estamos sembrando, de este nuevo paso, de esta transformación de nuestra vida como iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? No sé, pero aquí estamos, ¿sí? La iglesia no se ha puesto de acuerdo con nadie, ni con el infierno. Nosotros no nos ponemos de acuerdo con él, porque la iglesia sigue andando, ¿sí? Muchas cosas están cerradas, pero la iglesia sigue en pie. Usted y yo estamos aquí en pie, adorando a nuestro Dios. Nosotros no necesitamos un sitio para demostrar que somos la iglesia. ¿Qué va a pasar después? No sé, porque anhelamos el sitio también, pero es porque nos amamos como cuerpo. Pero mientras eso pasa, vivamos en armonía. Entonces dice ahí en Romanos 15, donde empezábamos, versículo 4, de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, cultivo, a fin de que, alentados por las Escrituras, ¿qué lo alienta? Dios, su palabra. Ahí está la esperanza, iglesia. No se aparten de la palabra de Dios. Es ella. Ni un pastor, ninguna transmisión poderosa va a tener más poder que la palabra de Dios en su vida. Recuerde, es el único libro donde usted se sienta con el autor. Aprovéchelo. Ahí está su esperanza. Pastor, y tengo que recalcular todo, ya tenía esto, lo otro. Siéntese con él le va a dar paz. Y en familia va a tener armonía para hacerlo. Dice, de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos a mantener nuestra esperanza. Perseveremos a tener nuestra esperanza. Recuerda lo que le he venido diciendo, responsabilidad, sujeción, obediencia, oración por las autoridades. Pero esperanza, hay que avanzar, hay que seguir. Este es mi permiso, este es donde voy. Aquí sigo yo, sigo construyendo. Amén. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir para que, juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, que armónicamente viven en tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son el mejor ejemplo de armonía. Tanto que son uno. Seamos uno con Él. Jesús lo decía. Yo soy uno contigo, que ellos sean uno conmigo, sean uno ahí con Jesús. Y vivamos la armonía del cielo. Vivamos unas discusiones, unas disensiones diferentes, pero sembremos una nueva cultura de armonía. Dice el versículo 6, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios, porque nuestra armonía lo único que va a traer es glorificar, lo principal que va a traer, va a glorificar a Dios. Y cuando usted está enfocado en glorificar a Dios, no me pregunte cómo, pero usted y yo sabemos que Él ha ido haciendo cosas. Él ha ido aparejando, Él le ha ido mostrando. Lo que pasa es que nuestra alma que murmura, que se va por allá, se quiere ir y tomar otra decisión. Y quería la otra, pero Él está diciendo, era para bien, mira todo lo que tengo acá, el panorama. El pueblo de Israel murmuraba y el Señor estaba a punto de enviarle el maná y las codornices. Y lo invito a que estudie esta semana ese pasaje bíblico. Y usted va a ver cómo el pueblo al final es bendecido, a pesar de. Pero nosotros no tenemos que pasar por ello. No tenemos que llegar a la murmuración, porque nos hace daño. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Que el Dios de la esperanza, el Dios que le estoy predicando hoy es un Dios clarísimo, contundente, soberano y de todo poder, pero es un Dios de esperanza. Y nuestra esperanza está puesta en Él. Los llene de toda alegría y paz. Recuerde, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y su paz sobrepasa todo entendimiento. A ustedes que creen en Él,
para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si el pueblo de Dios hoy no está procurando una revolución de esperanza, ¿quién va a traer esperanza a esta tierra? Déjeme saber quién. Nosotros hablamos la verdad, hablamos el evangelio, hablamos la palabra, hablamos para dónde vamos, hablamos de arrepentimiento. Pero la palabra nos exhorta a hacer la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza que predicamos? Jesucristo, que Él vino, se rebajó hasta lo sumo para que tú y yo pudiéramos tener una eternidad garantizada. La revolución de la armonía comienza en que tú y yo nos comprometamos a apagar los dardos del maligno para creerle más a Dios, para tener la esperanza de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Amén. Quiero orar especialmente por aquellas personas que tal vez se conectaron en esta transmisión. En último momento vieron un pedacito de este tiempo. Y yo quiero invitarte a ti que te conectas por casualidad o has venido conectándote y quieres hacer parte de esta familia, hoy virtual, ¿sí? Pero día a día en el corazón muy cercana. Y yo quiero invitarte a ti a que recibas esta esperanza en tu corazón. Si este mensaje de transformación, de revolución en la armonía, está llegando a tu corazón, yo te quiero invitar a que tú ahí recibas de esa esperanza y de esa paz en tu corazón. Y le digas al Señor ahí donde estás, en tu intimidad, en tu casa: yo quiero algo nuevo, pero no quiero amoldarme por mis circunstancias. Quiero ser transformado para vivir tu voluntad. Y yo quiero que ahí donde estás le digas al Señor, creyéndolo en tu corazón y confesándolo con tu boca en tu intimidad. Y le digas: Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo, Jesús, que tú moriste en una cruz por todos y cada uno de mis pecados. Y por eso sé que hoy que dispongo mi corazón, tu esperanza y tu paz están conmigo. Yo me arrepiento de todos mis pecados y hoy decido revolucionar mi vida para ser transformado a tu imagen. Señor, gracias por perdonarme, pero especialmente gracias por darme la oportunidad hoy de perdonar a aquellos que me han hecho daño. Los dejo libres y creo, Padre precioso, que vale la pena acercarme a ti para ser tu hijo y para vivir algo diferente en mi vida a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, un abrazo muy grande. Quiero recordar lo que el salmista decía: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como un aceite, dice la palabra. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Que el Señor Todopoderoso revista tu vida, tu mente, tu corazón, tu matrimonio, tus hijos, tu relación con tus vecinos, en tu empresa, de la armonía que viene de Dios. Un abrazo, iglesia. Recuerden que los amo con todo mi corazón. Los extrañamos muchísimo y deseo que terminen de pasar una excelente tarde en Cristo Jesús. Recuerde, en esta iglesia procuramos la armonía, no murmuramos. Dios los bendiga. Un abrazo grande.